Los falsos judíos y sus persecuciones, por Mike Rogers. Las iglesias no suelen preocuparse por los falsos judíos hoy en día. Si alguien se identifica como judío, la gente no pide verificación, y no deberían. En la época de Juan, una situación histórica única hacía de los falsos judíos una amenaza para las iglesias. Esta categoría no surgía de la etnia de una persona, sino de su respuesta violenta al Evangelio del reino de Dios. En la primera visión del Apocalipsis, Jesús dirigió palabras de consuelo a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Apocalipsis 2:9. La idea de los falsos judíos no debe sacarse nunca de contexto. Desde luego, esto no justifica ninguna forma de antisemitismo. Juan y las iglesias a las que escribió comprendían su situación. Como hemos visto, el apóstol escribió el Apocalipsis justo antes de la gran tribulación de la que habló Jesús, Mateo 24:21. Este periodo de sufrimiento llegaría antes de que terminara la generación de Jesús. Mateo 24:34, compárese con Mateo 16 del 27 al 28. Hablemos de los falsos judíos desde esta perspectiva. La generación que siguió al ministerio de Cristo fue una época de transición y conflicto. Nuestra última publicación nos ayuda a entender lo que Dios estaba haciendo durante este periodo y cómo el Apocalipsis describe el final culminante de sus acciones. Jesús había utilizado parábolas para describir lo que iba a suceder. Concluyó una de esas parábolas diciendo a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos judíos: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Comprendieron su significado. Entendieron que hablaba de ellos. Mateo 21:45. Y eso les disgustó. Su reacción no fue de resignación pasiva. Israel, según la carne, era el reino de Dios durante la era mosaica. Jesús redefinió lo que significaba ser judío. Este Israel redefinido serviría en el reino de Dios durante la era mesiánica. Los judíos del viejo reino deben creer en Cristo para continuar como verdaderos judíos de Dios durante el nuevo reino. De lo contrario, se convertirían en falsos judíos, es decir, aquellos que reclamaban privilegios en el reino de Dios sin cumplir con los requisitos cambiados para la ciudadanía. El Nuevo Testamento describe muchos ejemplos de cómo los falsos judíos de la era mesiánica persiguieron al verdadero pueblo de Dios. Comenzaron matando al Señor Jesús poco después de que dijera la parábola que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, Mateo 27:20. Los ahora falsos judíos continuaron derramando su ira y resentimiento sobre la redefinida nación santa de Dios. Primera de Pedro 2:9. 50 días después de que Jesús resucitara, Dios ungió a su nueva nación con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. El Espíritu facultó al nuevo pueblo de Dios para predicar y realizar milagros, para consternación de los líderes judíos de la vieja guardia. Los sacerdotes, el capitán del templo y los saduceos se abalanzaron sobre ellos, contrariados porque enseñaban al pueblo y predicaban por medio de Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los encarcelaron. Hechos 4 del 1 al 3. El hecho de que el nuevo Israel continuara dando testimonio contra el templo sirvió como un irritante particular para la jerarquía del viejo Israel. Jesús había predicho su pronta destrucción. Mateo 24 del 1 al 3 y versículo 34. Cuando los testigos acusaron a Esteban de predicar que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, Hechos 6:14, los líderes judíos lo apedrearon. Hechos 7 del 54 al 60. El sumo sacerdote del antiguo orden encargó a Saulo de Tarso que arrestara a los que seguían la nueva forma de adorar a Dios por medio de Cristo. Hechos 9 del 1 al 2. Cuando Herodes maltrató a ciertos miembros de la iglesia, el Israel redefinido,
y mató a Santiago, esto agradó a los judíos. Hechos 12 del 1 al 4. Después de que Dios convirtiera a Saulo en el apóstol Pablo, la iglesia de Antioquía, de Siria, lo envió a predicar el evangelio del reino en otros lugares. Hechos 13 del 1 al 3. Los judíos, tal como los define la era mosaica, se opusieron a él. Bar Jesús se lo puso en Pafos. Hechos 13 del 6 al 8. Los judíos celosos le contradijeron, blasfemaron y persiguieron en Antioquía de Pisidia. Hechos 13, 14 y 42 al 51. Los líderes judíos que rechazaron a Jesús como su Mesías continuaron alineándose con Roma en oposición al Evangelio del Reino. Lo hicieron en Jerusalén durante el juicio de Jesús, Juan 19:15, y posteriormente cuando Pablo predicó en otras ciudades. En Tesalónica, por ejemplo, dijeron que hacía lo contrario a los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos 17:7. Esta persecución del verdadero Israel, el de la era mesiánica, por el falso Israel, el de la era mosaica, pronto llegaría a su fin. Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica unos meses después del incidente anterior. En su epístola decía: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Primera de Tesalonicenses 2, del 14 al 16. Esta persecución sobre la generación del Israel en Cristo por parte del Israel en Moisés estaba a punto de terminar. El número señalado de pecados estaba casi completo. Compárese Mateo 23 del 31 al 39. Como resultado, la ira de Dios contra los perseguidores estaba cerca. Esto nos lleva de vuelta a donde comenzamos esta publicación. Los falsos judíos seguían persiguiendo a las iglesias mientras Juan estaba en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:9 y 2:9. La venganza de Dios contra ellos se convierte así en un tema principal del Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 6 del 15 al 16, 7:4, 11:8, etc. Las declaraciones de tiempo del sujetalibros, como se observó en la primera publicación, muestran que esta venganza llegaría pronto. El Israel de Dios sufriría manos de los falsos judíos un poco más. Soportarían la tribulación 10 días, Apocalipsis 2:10. La destrucción del templo de la era mosaica y de la ciudad capital disminuiría entonces la capacidad de estos falsos judíos para continuar la persecución. Volveremos a este tema cuando sigamos aplicando el inmilenialismo al Apocalipsis. Por ahora, actualicemos nuestro diagrama de la última entrada para mostrar la transferencia del reino de la Iglesia, que estaba en marcha en la generación de los apóstoles. Esta fue la transferencia que generó la persecución de las iglesias por parte de los falsos judíos de aquella época.